de Barcelona, en Cataluña. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO de Guadalajara. Es profesor de Cristología en la Ibero Ciudad de México y miembro de la Asamblea de Asociados. Ha impartido en diversos centros cursos y talleres de teología, de espiritualidad y de cine. Ha sido jurado en festivales de cine nacionales e internacionales y es autor de numerosos artículos de teología, de espiritualidad, de cine también. Tiene publicados ya varios libros y es miembro actualmente de la Comisión Teológica de los Jesuitas de México y de la coordinación de la Red de Centros de Espiritualidad Ignaciana en México. También forma parte del Consejo Editorial de Buena Prensa y de la revista Christus. Bienvenido al padre Luis García Orso. Él amablemente aceptó esta invitación a compartir con nosotros. Le comento, padre, somos la mayoría docentes del instituto y para nosotros es un gusto de verdad poderlo escuchar en esta segunda parte, por decirlo así, que nos va a contar la experiencia del Cardoner. Bienvenido y adelante, padre. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Gracias por esta invitación y es un éxito que la Semana Ignaciana del Cultural Tampico llegue a pasar de 20 años, 21 ahora. Me da mucho gusto estar con ustedes y de alguna manera, como decía Julie, continuamos algo que presenté antier, pero los destinatarios eran los padres de familia, aunque estaban algunos de los docentes, y ahora para ustedes los académicos y los formadores en el colegio, quiero presentar solamente la experiencia de Manresa, la experiencia completa de Manresa. Nos va a ir haciendo Julie el favor de ir pasando las láminas, comenzando con la experiencia de Manresa. Adelante, entonces vamos a la experiencia de Manresa. Bueno, según recuerdan que estamos ustedes conocen bastante la historia, estamos en el año ignaciano, no quiero entretenerme en todas las cosas. Me interesa, igual que lo decía el lunes, que lo que yo vaya a presentar tenga una aplicación a la vida práctica, a la vida cotidiana de ustedes, particularmente a la vida cristiana, a la vida espiritual. Cada quien anote si de estos puntos que voy a tratar hay algo en lo que cada quien después se tiene que detener, tiene que pensarlo más, tiene que aprender algo que Ignacio nos quiere compartir, porque no me interesa solamente que veamos lo que fue la vida de Ignacio en este tiempo del año de Manresa, sino que tenga una aplicación a la vida, y más pensando en ustedes como formadores y en el plan de crecimiento humano y espiritual de ustedes. Entonces, lo digo con toda sencillez, pero también como una invitación de corazón a que cada quien vea si algún punto de la experiencia que voy a contar es experiencia de ustedes, y ahí tendrían después de esta charla, que seguir pensando y detenerse. Bien, de la autobiografía que dicta Ignacio a su secretario eh, hacia el final de su vida, escojo algunos trozos de ese texto y encontramos que hay básicamente como 3 periodos espirituales diferentes de este joven de unos 30 años de edad, 30, 31, de este joven Íñigo de Loyola, cuando pasa ese tiempo largo de retiro espiritual y de servicio a la gente en el pueblo de Manresa, pues que está a unos cuantos kilómetros de Barcelona.
El punto de partida es donde me quedé el lunes, que ya ha tomado una decisión Íñigo en Montserrat, que es vestirse a las armas de Cristo. Él que siempre se había preocupado por tantas pretensiones de joven, de la corte, de presumir su destreza en las armas, de trabajar para el rey. Él quiere dejar esa vida de apariencias, de presunción, de galantería, de escalar el poder y seguir a Cristo como cualquier cristiano, digamos, pero él es un cristiano convertido, o sea, acaba de entusiasmarse y en ese sentido es un poco acelerado. Y vamos a ver si a veces nos ha pasado algo semejante. Primer periodo de esa estancia en el pueblo de Manresa. Dice él, había perseverado casi en un mismo estado interior con igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales. Los números en paréntesis se refieren a los números de la autografía. ¿Qué quiere decir esto? Él confiesa con mucha humildad al final de su vida que en ese ímpetu el que él tiene de seguir a Cristo, se queda en cosas exteriores. Por ejemplo, pues se le ocurre muchas penitencias, muchos ayunos, muchas privaciones, eh, dejar de comer, de dejar de dormir, pasar muchas horas en oración, particularmente en la cueva esta en Manresa, donde él se guarda para el retiro. Pero a unas cosas que nos suenan muy exageradas, porque se deja crecer mucho el pelo y las uñas y no se las corta. ¿Por qué? Porque dice, yo ya quiero acabar con este chico pretencioso y ahora quiero que se note que no me importa, ya no me importa. Ya no me importa cómo visto y cómo ando, y anda como limosnero y pide limosna en el pueblo y la gente dice, miren, allí va el hombre, el limosnero, el peregrino, y lo ayudan. Y él a su vez ayuda a la gente enferma en un hospital que hay allí en Manresa. Trata de atender a los enfermos. Pero él mismo confiesa que no ha profundizado, se ha quedado en signos exteriores. Y es ahí donde yo comienzo la reflexión para cada uno, cada una de nosotros, de nosotras. A veces, como cristianos de buenas intenciones o en el comienzo de una vida cristiana, católica, nos podemos quedar en signos exteriores, es decir, no, yo sí, pues cumplo, cumplo la cuaresma, voy a tomar ceniza la próxima semana, que es, que es ceniza. eh, mm, Trato de ir a misa, rezo alguna oración, me acuerdo de Dios. Bueno, cualquiera de nosotros podría tener esa primera experiencia de Ignacio, unas ganas de ser verdaderamente cristiano, pero no sabe cómo. Y cree que él, que con esos signos exteriores ya cumple. Digo allí, como frase mía, que Íñigo es el principiante que ha roto con su vida pasada, eso sí, ya dije, yo ya no quiero volver a lo mismo de antes, de las fiestas, de las muchachas, de las novias, de los bailes, de las borracheras, de las peleas, del ejército. Sí, yo quiero ahora seguir a Jesús, pero hay que decir muy claramente que no sabe cómo. Y a lo mejor nos ha pasado eso alguna vez. Bueno, de veras, ¿por dónde será que Dios me quiere llevar? Eso es lo que hay que pensar, si no me quedo en signos exteriores. Siguiente lámina, pero resulta que viene una crisis, que es la segunda época.
La primera dura unos meses, la segunda dura unos meses más, un poco más larga y mucho más pesada. Es la crisis que probablemente también alguna vez nos ha pasado, o a lo mejor no, pero ojo, no nos agarre desprevenidos. Dice él que tiene una fuerte experiencia de diversidad de movimientos que se agitan en su corazón y lo atormentan. O sea, no es cualquier movimiento de espíritu, sino son dudas, son tentaciones, hay mucha oscuridad, escrúpulos. Él ya no sabe si va bien o va mal. Se siente muy atormentado, muy, muy atormentado, eh, porque, porque hay una cosa que le pasa a muchas personas en su historia espiritual. La persona tiene muchas ganas de seguir a Cristo y le pone muchas ganas en ese principio, pero son tantas las ganas y tanto el empeño y tanto el esfuerzo que el tentador, el mal espíritu, el maligno, como aparecen así esas palabras en Ignacio eh, y en el Evangelio, trata de apartarlo de ese camino. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. No se necesita ser santo para eso. A cualquiera de nosotros nos va a pasar que le queremos poner ganas, pero siempre hay alguna tentación. No, como le pasa a poco ya eres tan perfecto? ¿A poco eres tan bueno? ¿A poco esto lo vas a aguantar siempre? No, no seas presumido, no puedes, mira que para qué dejas las cosas buenas que tenías. Fíjese, son pensamientos que nos llegan, como le llegan a Ignacio, para disuadirlo, para apartarlo, para que no siga por el buen camino. De eso se trata en la vida de cualquier persona, que también nosotros vamos a tener de pronto dudas, preguntas, eh, pensamientos. Fíjense que es más en forma de pensamientos y San Ignacio, ya que pasan los años y escribe los ejercicios, les va a llamar engaños del mal espíritu. Son engaños, exactamente, porque son trampas, preguntas, dudas que te está metiendo un pensamiento distinto en contra de tus propósitos buenos. Nos detenemos y cada quien, ojo, esto es cada quien todos los días, pero a veces en algunas épocas más, yo creo que tenemos que detenernos a preguntarnos cuáles los principales engaños que el mal espíritu me propone, por donde me ataca, por donde me quiere apartar de las cosas buenas. Las cosas buenas, ¿eh? Las cosas completamente buenas pues, de hacer bien mi trabajo, de estar bien con mi familia, de acompañar a mis hijos, de tener eh, un trabajo honesto y no corrompido, de, de ayudar a otras personas, de tener buenas amistades, pero hay algo que me va a empezar a poner en duda con pensamientos, como le pasó a Ignacio, para apartarme de eso. Cada quien, todos los días nos preguntamos, en eso va a consistir el discernimiento, que no voy a explicar más, pero ustedes lo han tenido explicaciones. eh, Tenemos que caer en la cuenta, tomar conciencia, caer en la cuenta de por dónde nos ataca el mal espíritu, cuáles son sus engaños. Y si me doy cuenta o algunas personas platicando con algunas personas, porque es lo que hace Ignacio, platica con algunas personas, particularmente sacerdotes, ahí en Manresa, algunas personas nos ayudan a darnos cuenta. Ojalá no falte eso. Hay amigas de confianza, hay sacerdotes, hay compañeros en la docencia, en la formación que me pueden ayudar.
cuando comparto en confianza lo que me está pasando. Y entonces yo tengo que ir aprendiendo por dónde va el mal espíritu en mí, qué me ayuda y qué no me ayuda, y qué me ayuda a salir y qué de pronto provoca que yo me quede atorado, atorada. Cada quien después pensará en esta materia que no se necesita, repito, ser un santo y ser probado y tentado como Ignacio, sino caer en la cuenta de los ataques y engaños del mal espíritu. Dice una frase muy fuerte: por más que busca ayuda de hombres espirituales, los sacerdotes a los que atiende, consulta y hace largas oraciones, no hallaba ningún remedio. Y se empieza Ignacio a desesperar, está atorado. Se empieza a desesperar tanto que dice él con toda libertad y sinceridad que un día quería suicidarse ya de tan desesperado que estaba. Probablemente no estemos nosotros en momentos tan drásticos y dramáticos como los que pasa el joven Íñigo, pero crisis, si las tenemos, tomar caminos equivocados, pues sí los tenemos. Vivir con propuestas engañosas, pues sí los tenemos. Hay que ser honestos. Bueno, pasamos a la siguiente lámina y entonces, fíjense lo que en un momento ya muy desesperado dice esta súplica o suplica a gritos: muéstrame tú, Señor, dónde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. Miren, qué momento tan bonito cuando desesperado porque él pone mucho de su parte y no logra salir del atolladero, hay una oración que él registra y que no se le olvida, aunque ya pasaron 30 años de que sucedió eso, la oración que él dice: muéstrame tú, Señor, donde yo halle remedio a todo esto que estoy viviendo, que ya estoy desesperado, porque aunque sea necesario menester ir en pos de un perrito, ¿para qué ese perrito? Si yo sigo ese perrito, me va a llevar al remedio, a la solución. Yo voy a seguir ese perrito. Fíjense qué sencillez y qué humildad, como la cuenta el joven Íñigo y la recuerda 30 años después. Es una oración sencilla y confiada, suplicante. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ignacio ha puesto mucho de su parte, pero como lo voy a hacer ver después, no depende solamente de eso, sino que brote una oración de otra manera, no la que Ignacio se propone como a golpes de penitencias, de largas horas, de estarse sacrificando, sino tiene que reconocerse necesitado y decir: yo no encuentro la solución. Yo no la puedo conseguir, porque ¿qué nos pasa? Que muchas veces uno es muy autosuficiente y cree que uno mismo va a conseguir lo que quiere. Estoy hablando con personas en la formación de un colegio, formadores en un colegio. Y claro, ustedes con la experiencia, con su profesionalidad, seguramente están muy seguros en muchas cosas. Pero ¿qué tal si en un determinado momento de la vida se nos caen las seguridades? Ese momento, pase cuando pase, si pasa a los 30, a Ignacio le sucede muy pronto porque está demasiado empeñoso, pero nos puede suceder a los 40 años de edad, a los 50, a los 60, después. Es un momento de crisis en que yo digo: yo no puedo. Bueno, termino esta parte diciendo, bueno, y a ti, tú, ¿qué mal espíritu te desanima? ¿Cómo te ataca? ¿Te das cuenta?
¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta de que hay un mal espíritu que te está atacando? Por ejemplo, un mal espíritu de querer apartarte de las cosas buenas, de las buenas amistades, de estar con la familia, del buen trabajo, y te empieza a seducir por un camino equivocado de malas amistades, de trabajos deshonestos, de engaños, de hacer dinero fácil, mm, de irte por la codicia, por la presunción, por ambiciones eh, superficiales. ¿Cómo reaccionas y qué te ayuda a reaccionar? Y finalmente, como lo decía, si te presentas a Dios como una persona necesitada y débil, o no, sigues tú muy de autosuficiente, no, yo voy a poder y yo voy a conseguir lo que quiera y yo voy a hacer dinero y qué me importa en qué lío me meto y qué me importa en qué negocio ando. Bueno, la trampa está allí en que no te des cuenta y no reacciones del engaño. Y esto es lo que aprendemos en Ignacio. Fíjense que no es, tiene muy buenas intenciones, pero no se trata solamente de las buenas intenciones y no se trata solamente de que él vaya a hacer la obra. Siguiente lámina, dice él que como ya tenía alguna experiencia de diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado, pues en el año de Loyola, del confinamiento y luego en los meses siguientes, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu había venido. Fíjense, empezó a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Empezar a mirar por dónde ha llegado este mal espíritu, por dónde me está atacando, por mi afán de riquezas, por mi afán de vanidad, por mi afán de querer sobresalir sin medir las consecuencias, por creerme autosuficiente, por creer que todo lo que voy a hacer yo es lo que más vale y nadie más lo puede hacer que yo. Bueno, cada quien. Hasta que llegó un momento en que en esa necesidad tan grande y en esa desesperación, pronto, en un momento que él no programa, el joven Íñigo dice que de pronto se sintió liberado de ese peso, de esa carga, de ese tormento, pero tiene una frase hermosa que dice, número 25, teniendo por cierto que Dios lo había querido librar por su misericordia. Que Dios lo había querido librar por su misericordia. Esa es la experiencia que tiene Ignacio, pero yo creo que es la experiencia a la que cada quien desde la fe cristiana tendría que llegar, ustedes y yo, que la verdadera libertad, la verdadera ayuda, el verdadero avance, no lo conseguimos por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos ayuda con su misericordia. Usa la palabra Ignacio misericordia, una palabra muy querida por el Papa Francisco. Fíjense cómo se adelanta, aun en la espiritualidad, a su propia época y a su propia formación de él como católico. Se adelanta porque cambia la perspectiva en lugar de decir, voy a ver las cosas del punto de vista moral, voy a ver las cosas del punto de vista de mis penitencias, de mis oraciones, de cuánto hago o no hago yo por los demás. Voy a ver que el que me ayuda, el que me da la libertad para la vida es la misericordia de Dios. Es un momento de gracia, o sea, no lo programa él y le llega. Y eso es lo que yo quisiera que cayéramos en la cuenta, que tiene que haber un salto en nuestra vida a confiarnos a la misericordia de Dios y no quedarnos en lo moral, porque a veces hay personas que se quedan en lo moral y dicen, es que yo siempre tengo estos defectos, es que yo siempre tengo estos pecados, es que yo siempre dudo. Bueno,
misericordia y no verlo desde tu pensamiento. O al contrario, personas que son muy autosuficientes, muy presuntuosas, que creen que todo lo van a hacer ellas. No, la misericordia de Dios. Siguiente lámina. Y entonces, en las pruebas, fíjate, en las pruebas, en esas crisis, Ignacio aprenderá a encontrar un apoyo firme y sólido, así le llama, un apoyo firme y sólido, así le llama él, para no ser arrastrado por el mal espíritu, para dar dirección a su vida, para tener una base y un fundamento. Encontrar un apoyo más fuerte que, no, que está fuera de él, pero debe estar en su vida, que le dé dirección. Probablemente ustedes que son docentes y formadores encontrarán una relación muy obvia con esta frase de Ignacio de encontrar un apoyo firme y sólido al principio y fundamento en los secretos espirituales. O sea, ahí comienza Ignacio los secretos espirituales. Si ustedes han hecho ejercicios espirituales, esos primeros días de la semana de ejercicio son muy importantes, porque lo que tiene uno que encontrar es esa base, ese fundamento, ese apoyo. Y perdón que lo diga así, pero si no hace uno bien ese descubrimiento de cuál es mi principio y fundamento, el resto de la vida no va a resultar, porque no tiene dirección, no tiene horizonte, no tiene el apoyo firme y sólido que dice Ignacio. Entonces, una reflexión más que les dejo es, hayan hecho o no hayan hecho ejercicios, hay que volver al principio y fundamento de la vida, al horizonte que le quiero dar, al sentido que le quiero dar a la vida, pero como este se puede de pronto oscurecer o perder, hay que volver siempre a él. Y por eso en el examen del día, creo que es muy importante volver a ver, hoy, si yo reviso mi día, voy avanzando en aquello que le da sentido a mi vida o me estoy yendo por otro lado. Y hay que ser muy personas sinceras y honestas. Por eso yo pregunto, yo he encontrado el apoyo más firme en mi vida, mi principio y fundamento, mi sentido de vida. Lo dejo así y ustedes lo seguirán pensando, ¿verdad? Cada quien. Y es bonito que después puedan compartir con personas de confianza. Adelante. Viene después una frase enseguida cuando cae, bueno, la imagen una imagen de un grabado, perdón, un relieve de mármol muy bello que está en la cueva de Manresa, arriba del sagrario, en esa capillita de la cueva. Es precisamente Ignacio recibiendo inspiración de parte de Dios en este relieve. Tiene esta frase, con las experiencias que va teniendo, con Ignacio se da cuenta de que no es él el que hace todo, sino que Dios le está enseñando algo nuevo. Dice esta frase, en este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño. ¿Cómo? Enseñándole. Fíjese qué bonito que Ignacio en su humildad y sencillez caiga en la cuenta en primer momento que él, que cree que ya sabe muchas cosas y que está muy entusiasta porque quiere seguir a Cristo y que ha dejado su vida pasada, ahora se considera un niño que apenas está comenzando y que hay un maestro que le está enseñando y lo está llevando y lo está acompañando. Como estoy hablando ahorita con muchos con ustedes maestros, maestras, pues uno tiene, yo también como maestro, pues uno tiene ya la costumbre, la tendencia de que uno es el que enseña y uno es el que profesor y uno es el que sabe, pero tiene que llegar un momento en que sin dejar de ser nosotros en nuestra profesión, maestros, formadores, tienen que decir, es que hay alguien más que me puede enseñar. Si uno no llega, no da ese brinco,
te vas a quedar siempre como la persona que cree que lo sabe todo, ¿verdad? Y que también en tu vida espiritual y en tu vida de crecimiento humano espiritual, tú lo vas a hacer y tú sabes lo que tienes que hacer. Y Ignacio tiene esa captación después de las crisis de que hay alguien que lo quiere guiar, que le quiere enseñar, que lo quiere acompañar, que lo quiere formar. Y por eso él se siente un niño. Dios es un maestro de escuela y yo soy un niño. Cuando ustedes, cada quien dé ese brinco, yo y ustedes, entonces ya estamos del otro lado de nuestro camino. No lo hemos conseguido. Es toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Hasta que dejemos este mundo, toda la vida es hacer un camino y toda la vida es ir aprendiendo y toda la vida es dejándonos llevar del maestro que es Jesús. El maestro Jesús que nos va a llevar por su camino. Por eso yo concluyo esta parte diciendo que este peregrino, Ignacio, no aprende por teorías, que se haya puesto a leer muchos libros y a estudiar en muchas universidades. No aprende por teorías en el momento que está. No aprende por doctrinas, así sean las doctrinas más santas, más sabias que puede él leer en libros de santos. No aprende por eso. Aprende con experiencias. Fíjese la relación con la pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana aplicado al aula, aplicado a la escuela, uno comienza con experiencias. Las experiencias te van a enseñar y las experiencias las tiene que uno que ir procesando, pensando, reflexionando, como hacen ustedes con los estudiantes. No se trata que te aprendas de memoria esto y esto y esto y esto y esto. Eso no necesariamente te va a hacer mejor persona. Experiencias valiosas que vayas internalizando, interiorizando, asimilando, procesando, que vayas diciendo, a ver, ¿qué estoy aprendiendo con estas experiencias? Y por eso la pedagogía ignaciana, pues muy importante en el colegio, las experiencias con los estudiantes, muy importante que las procesen, muy importante que las compartan, muy importante que sean en comunidad, muy importante que tengan acompañantes, que sean en grupo, etcétera. ¿Cuáles son los principales medios que a Ignacio le ayudan para procesar las experiencias? Pues son 3 que él registra y que van a aparecer en los ejercicios, que es la oración, el discernimiento y el examen. Las experiencias que yo voy teniendo de cualquier tipo, las tengo que orar, las tengo que discernir, las tengo que examinar y tengo que ir viendo si lo que voy consiguiendo, ¿verdad? Eso es lo que él va a dejar en los ejercicios. Pero él pasó primero por esas experiencias. Avancemos. Bueno, esta es la capillita que les decía de la cueva de Manresa. Una capillita, como ven, angosta, sencilla, que como ven las rocas, pues son tal cual las rocas de la cueva de aquel tiempo y se construyó este pequeño altar donde está este relieve que les decía arriba del sagrario, un pequeño altar, todo muy pequeño y apenas caben unas, no sé, para no estar muy amontonados, unas 12 personas y hay que entrar y salir, ¿verdad? Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente, en esta época de Manresa, él registra una frase que va a dar origen también a los ejercicios. Muchas veces, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo. Todavía no ha hecho, está haciendo su retiro, en Manresa, pero
no ha escrito todo lo que vamos a conocer después de los ejercicios, con nosotros, como los ejercicios y las contemplaciones de la vida de Cristo. Pero fíjense que la captación, y lo quiero decir expresamente, porque están ustedes en un colegio de la Compañía de Jesús, no en cualquier colegio, no es un colegio laico, no es un colegio público oficial, no es un colegio de los legionarios de Cristo, no es un colegio de las franciscanas, no es un colegio de la Compañía de Jesús. Y en un colegio de la Compañía de Jesús, por la espiritualidad de San Ignacio, aprender de la vida del Hijo, la vida humana del Hijo de Dios, la vida de Jesús de Nazaret, es muy importante, pero eso lo tiene uno que aprender y asimilar. Y por eso esta frase del joven Íñigo en Manresa, que en su oración muchas veces se sentía en contacto, veía la humanidad de Cristo, entonces fue profundizando en eso. Es otra de las gracias que hay que también pedir, y por eso en los ejercicios, en el número 104, el ejercitante es invitado, si ustedes lo han hecho así, ¿verdad? Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le sigue. En este número con el que da comienzo las contemplaciones de la vida de Jesús en los ejercicios espirituales, comienza una línea muy propia de la espiritualidad de San Ignacio, de la espiritualidad de los colegios, de la Compañía de Jesús y de o de cualquier obra, que es que hay que entrar a un conocimiento más profundo, más interno del Señor Jesús. Hay que crecer en el amor por ese Dios y lo que nos propone Jesús en el Evangelio. Por esa vida hay que crecer en amor a esa vida, y por lo tanto hay que seguir a Cristo con un tipo de vida que no es cualquier vida. Pero eso es irlo conociendo como gracia que Dios le va ayudando a uno a internalizar. Bueno, ahí quedan muchas tareas y todavía no llegamos a otras cosas que van a venir después ahorita enseguida, pero con lo que llevo explicado, notamos ya cómo notaremos todos ya que Ignacio va a tener que ir cambiando su comprensión de qué significa ser el camino cristiano. Él que le ha puesto tantas ganas, tantas penitencias, tantos sacrificios, tantas exageraciones de cosas externas, tiene que aprender que él tiene que dejarse llevar por Dios, y Dios es el que le va a regalar cosas nuevas. Vamos adelante a ver qué va a pasar. Y viene toda la experiencia del Cardoner. Cardoner es el río ese que va abajo. Esta es una vista desde arriba, desde la casa de ejercicios, el puente, el río. Estamos muy cerca de la carretera, estamos muy cerca de la estación del tren. Pasa el río Cardoner, pero adelante. Esta es una vista al contrario, es una vista del pueblo de Manresa hacia Montserrat. Esa sierra cortada que está al fondo, bellísima, bellísima, es de los paisajes más hermosos que uno puede encontrar, es la sierra de Montserrat, donde está el santuario de la Virgen, al que había llegado antes y llegan tantos peregrinos. Y es una vista, pues, desde el pueblo desde el pueblo actual de Manresa, o la ciudad, pues. Adelante. Bien, entonces llegamos, ¿cuál es la experiencia del Cardoner? La experiencia del Cardoner, pues, la pueden encontrar en el número 30. Voy a tratar de resumir y de explicar muy sucintamente en qué consiste. Ignacio va caminando, va subiendo hacia una capilla de San Pablo, más arriba del pueblo, y llega un momento que se detiene y desde arriba alcanza a ver el río, desde una ladera, y entonces
en un momento, está solo obviamente, y es de día, y en un momento determinado sucede algo que él nos espera, y es la siguiente redacción que él hace en el número 30. Se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión o tuviese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. O letras quiere decir de ciencias, de la fe y de las ciencias, de las letras, ¿verdad? Y esto que le sucede con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y recibió una gran claridad en el entendimiento. ¿Qué le parecía? Experimentaba él como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto diferente al que tenía antes. Después que esto duró un buen rato, se fue a hincar de rodillas a una cruz que estaba ahí cerca a dar gracias a Dios. Bueno, así el texto completo lo encuentran en la bibliografía muy fácilmente en la internet, en el número 30. Este número es muy significativo porque es lo que se llama la ilustración del Cardoner. Como él dice, no es una visión, no es una imaginación, es algo que él empieza a experimentar. ¿En qué consiste? Voy a resumir y a tratar de explicar algo que de pronto no encuentro uno palabras para explicarlo. Adelante la lámina. Bien, entonces en el Cardoner me voy a fijar en estas 4 cosas que es las que quisiera que ustedes captaran. En el Cardoner dice el joven Ignacio, que se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Los ojos del entendimiento. Segundo, que fue entendiendo y conociendo muchas cosas, dado esto que estaba pasando, pero le parecían ahora todas las cosas nuevas. Y le parecía como si él fuese otro hombre. ¿Qué le había pasado? Vamos adelante. Bueno, aquí llegamos entonces a un momento crucial, un momento decisivo en la vida del joven Íñigo que va a marcar para siempre toda su vida. Pero es algo que él no consiguió por él mismo, él puso de su parte, pero Dios le concede una gracia, una experiencia. Por eso verdaderamente la conversión no es la conversión que él tiene en Pamplona, Loyola, con la herida. Bueno, ahí es un comienzo, pero la verdadera conversión es llegar a una experiencia de Dios, a dejarte tocar, abrazar, iluminar por Dios. Mm, Lo que, lo que él ha vivido se va a acumular en este momento del Cardoner, porque ya lleva ya pasó un año en Loyola, ya pasó casi, llevan bastantes meses en Manresa, y lo que va a suceder ahora es que va a tener mucho más profundamente la experiencia de que Dios es un amor amante, o es un amante que ama. Y como ama a Dios y es amoroso y misericordioso, Dios da, se comunica, se comparte, abraza, dispone la vida, la llena, la da plenitud, la orienta. Eso es lo que es propiamente la experiencia. No es lo que él consigue por sí mismo y por por haber sido tan voluntarioso, sino que Dios se regala. Tiene esta frase hermosa en el número 15 de los ejercicios, que Dios abraza con su amor y mueve
toca y mueve el corazón de cada persona. Esto es a lo que debemos de permitir, debemos de dejar que Dios abrace, toque, mueva, ilumine. Dios acompaña, guía, libera, ordena la vida. Esto es lo que debemos de permitir, debemos de dejar que algún día, poco a poco, Dios llene más nuestro corazón. Eso es verdaderamente la conversión y esta es la ilustración del cardonero. Que Dios llene más el corazón. Y que entonces si Dios llena el corazón, Él es el que ilumina, el que guía, el que acompaña, el que sana las heridas, el que nos transforma, el que nos restaura, el que nos va diciendo por dónde. Y también, como le va a pasar a Ignacio, el que nos lleva a los demás para ayudar. Es un verbo, por eso lo pongo entre las comillas estas, porque es un verbo muy propio de la compañía de Jesús y de sus obras, ayudar, ir a los demás para ayudar, pero ayudar como uno es ayudado por Dios, de esa manera y con ese estilo. Ignacio, que se ha sentido tan ayudado por Dios, tan socorrido por Dios, tan fortalecido por Dios, tan perdonado por Dios, tan sacado de la crisis por Dios, ahora va a tratar de ayudar a los demás y va a tratar de dar, acompañar, servir al modo de Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer cuando ya deje Manresa? Aunque no lo va a hacer inmediatamente, sino un tiempecito en Barcelona, sí, pero luego se recuerden que tiene ese capricho de ir a Jerusalén para conocer más la tierra de nuestro Señor. Bueno, eso es lo primero que quiero decir de la experiencia del Cardoner. Como ven, no es una visión, no se le apareció nadie ahí, sino tuvo la experiencia muy profunda de que Dios se le estaba comunicando. Y es una experiencia muy profunda que él recibe como un regalo. Pero también cualquier persona la puede recibir como un regalo. O sea, no estamos hablando ahorita del santo, estamos hablando del joven que muy empeñoso que llega a esta experiencia de ser regalado por Dios. Segundo, vamos a otro paso de en qué consiste el cardoner. Siguiente. Dice él que empezó, se le abrieron los ojos del entendimiento. Ojo, porque aquí puede haber una confusión cuando uno ve la palabra entendimiento. Ah, sí, de la inteligencia. Pues sí, pero hay que ir a ver lo que quiere decir. Cuando la iglesia y el catecismo hablan de los dones del Espíritu Santo, hay un don que se llama del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso, el don del entendimiento? ¿Qué dice el catecismo? Pues que uno lo puede recibir de parte de Dios. Pues yo me voy primero a la etimología de la palabra entender o inteligencia, que es intus legere. Intus es adentro y legere es leer. Entonces, en realidad, la palabra inteligencia y la palabra entendimiento quiere decir leer más adentro. Ojo, porque entonces uno, cuando dice, a ver, ¿entendiste? Dice uno, le pregunta uno en clase a un estudiante, a ver, ¿entendiste lo que leíste? ¿Entendiste lo que estás diciendo? No quiere decir que el estudiante la tiene que repetir de memoria o repetir como dice el libro. No, si entendiste, quiere decir que si te das cuenta y más adentro qué es lo que hay allí, lo que se te quiere decir. Y eso es lo que dice Ignacio que va a recibir. El don del entendimiento, que quiere decir mirar más adentro de la realidad, mirar más allá de lo que él simplemente ve, ver la vida, ver las cosas de otra manera, no de la manera superficial como él acostumbraba a ver las cosas y entenderlas, ni siquiera de la manera como empezó a aprender
en los santos, en los libros, en las predicaciones. No, ahora tiene que verlas más profundamente y cambiar su mirada para ver cómo me hace ver Dios estas cosas, esta vida, esta persona mía, estas personas de los demás, cómo me hace ver Dios las cosas y la vida y entenderlas. Y entonces él dice que le va a recibir una gran luz, una grande claridad, porque es efectivamente eso, una luz nueva que recibe. Repito, que es un don, dice el catecismo. Es un don que yo puedo pedir y yo me puedo preparar, yo me puedo abrir para que no crea que yo lo voy a conseguir nomás porque yo soy una persona muy lista o muy estudiosa. No, es una mirada distinta, un entender las cosas de otra manera. Por tanto, digo yo que esto que le está pasando a Ignacio es pasar de una fe incipiente, una fe primera, una fe sencilla, a una fe madurada por experiencias de encuentro con Dios. Ojo, por experiencias de encuentro con Dios. Y repito la palabra experiencias, porque a Dios hay que experimentarlo y no aprender solamente de memoria cosas de Él, ni de entendimiento en el sentido de conocimiento, sino, como dice Ignacio, un conocimiento interno. Y por lo tanto, la conversión es un ver hacia donde Dios quiere que yo vea y vivir así como Dios quiere. Bueno, este es el don del entendimiento y esto es lo que él quiere decir que le pasó en el Cardoner. Adelante y vamos avanzando ya hacia el final. Por lo tanto, esto tiene mucha relación con dos frases de los ejercicios que son decisivas. No el mucho saber, arte y satisface el alma, más el sentir gustar de las cosas internamente. Todo esto que él aprendió, lo va a decir, bueno, cualquier persona que haga los ejercicios puede llegar a hacer una experiencia de sentir y gustar de las cosas internamente. Y él propone los ejercicios para eso, para sentir y gustar las cosas internamente. Y por lo tanto también para pedir conocimiento interno del Señor. Adelante. Y finalmente dice que él quedó como un hombre nuevo. Algo le había pasado, que ahora su vida la veía de otra manera, que la quería vivir de otra manera, que se sentía de otra manera él por lo que Dios estaba haciendo en él. Me gusta, mm, puesto que Ignacio ya no explica más, sino que su vida después va a explicar en qué consiste, o sea, su vida en la práctica se le va a notar en qué consiste eso. Me gusta estas frases de Pablo. Ustedes pueden anotar, para no tener que copiar todas las frases, anótenlos, que esta interpretación de San Pablo está en su carta a los Efesios, el capítulo 4. Ustedes pueden consultar el capítulo 4 después, o la carta a los Colosenses, el capítulo 3, y ahí van a encontrar algo que dice Pablo que se parece mucho a lo que creo yo, a lo que Ignacio nos quiere dar a entender. Dice Pablo, aprendieron a despojarse la conducta de antes, la del hombre viejo que él llama a Pablo, que se corrompe por los deseos engañosos. Fíjese la frase de Pablo, deseos engañosos, que son poseer, aparentar, dominar, controlar, presumir, querer estar por encima de los demás, etcétera. Deseos engañosos. Y aprendieron a renovarse en el espíritu de su mente, a revestirse del hombre nuevo, creado imagen de Dios, para llevar una vida distinta, ¿verdad? Una vida recta. Pero ¿en qué consiste sobre todo esta vida? Y lo dice muy claramente Pablo diciendo, viviendo la verdad en el amor. Eso es lo que se trata de vivir, viviendo la verdad en el amor, porque así es como creceremos en todo hacia
hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Fíjense que entonces ya Pablo mismo nos está dando a entender muchas cosas que le pasó a San Ignacio. Esta ilustración del cardenal, este nuevo entendimiento de las cosas, este sentirse un hombre nuevo, es vivir en el amor y seguir creciendo por donde Cristo nos vaya llevando. Y por eso aprender a vivir como verdaderos seres humanos. Adelante. Termino, pues el camino del peregrino. Digo varias cosas que han pasado desde primero la herida de Pamplona, el confinamiento de la convalescencia en Loyola, la visita a Montserrat, la experiencia de Manresa. Ignacio va siguiendo un camino, pero el camino parte de él dice, yo estaba ciego, no sabía por dónde iba mi vida, ni qué estaba haciendo. Yo estaba ciego. Luego se empieza a asombrar de lo que él está descubriendo en la convalescencia. Le empiezan a decir, a brotar muchos deseos distintos de otra vida. Empieza a discernir los espíritus que se mueven en su corazón. Decide ponerse en camino, es una frase que él usa, ponerse en camino en otra vida. Se sale de su casa, se va a Manresa, a Montserrat y a Manresa, a Barcelona y a Jerusalén, decide ayudar a otras personas, pero sobre todo, ¿cómo termina su estancia de un año en Manresa? Dejando que Dios actúe, que Dios trabaje, que Dios enseñe, que Dios libere y confiando solo en Dios. Ahí termina la experiencia en Manresa. Cuando él se va de Manresa, es un hombre nuevo, pero es nuevo no porque estudió mucho, no porque hizo muchas penitencias, no porque fue mucho a misa, no porque hizo muchos ayunos y ayudó a mucha gente en Manresa, sino porque dejó que Dios trabajara en él, que es precisamente para los que han hecho ejercicios, donde van a terminar la semana de ejercicios espirituales, en la contemplación para alcanzar amor. Cuando dice uno, ¿alcanzar amor cómo? Pues mirar cómo Dios está presente, cómo Dios habita, cómo Dios trabaja en cada persona, en mí y en toda la creación. Y poner toda mi confianza solo en Dios. Siguiente, creo que y ahí terminamos. Por eso termino con esto perdón, Julie, lo de los ejercicios, lo termino en esa lámina de los ejercicios, hasta ahí podemos llegar. Eh, Termino en esa lámina de los ejercicios, que es, mira hacia un horizonte nuevo y descubre a Dios en tu vida, ¿verdad? Sí, una más, por favor, una última más. ¿No? Déjalo ya, lo dejamos así, ya se acabó el tiempo, terminamos. Bueno, lo mismo, pedir conocimiento. Terminamos, quitamos las láminas. Bueno, esta es mi presentación. Quedan unos cuantos minutos, no quiero entretenerlos más. Hay mucha tarea personal. Obviamente yo insistí en ciertos puntos. Yo tenía en una hora que decirles qué había pasado en Manresa y por eso lo último es decisivo, pero eso último del Cardonel no se entiende sin todo el proceso ya que son casi 2 años del joven Íñigo que llega a esos 29, 30 años de edad, a ese momento de que deja que Dios haga su obra, que Dios actúe, que Dios le marque por dónde tendrá que ser mejor su vida, que lo toque y lo cambie. Y todas las personas somos invitadas a hacer una experiencia mucho más profunda, más interna. No nos quedemos en la superficialidad, no nos quedemos en decir, ya no, ya cumplí. No nos quedemos en decir, no, ya a lo que llegué. No nos quedemos en decir, no, yo sí
pues soy un católico como cualquiera. No, cualquier persona puede ser llevada a más, que es algo propio de la espiritualidad ignaciana, puede ser llevada a más si se confía en que Dios la puede, a esta persona la puede guiar, iluminar, acompañar, eh, y, y nos dejamos, pues. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, con todo disponemos de unos cuantos minutos y cerramos por los compromisos de todos nosotros. Gracias. Gracias, padre. Está abierto el chat por si quieren hacer algún comentario o levantando su manita electrónica, vamos cediendo la palabra para aquellos que quieran compartir algunas palabras al padre, alguna duda, es el momento. Están habilitadas ya el chat y sus micrófonos. En el chat de parte de Estela Santos, que muchas gracias, padre, por la plática. Muchas gracias por su manera de explicar, es muy clara para hacer vida. Gracias por compartir sus conocimientos. Esto lo están poniendo en el chat. Sí, sí, y gracias por compartir sus palabras, gracias. Nos ayuda a saber que esto puede ayudar. Ayudar, la palabra tan ignaciana, ¿verdad? De los que trabajamos en las obras de la compañía, ayudar a los demás. Pero dejar que Dios nos ayude. Alguien que quiera hacer una pregunta o que quiera simplemente subrayar alguna cosa. Bueno, como dice alguien, espero tener la oportunidad de compartir los secretos espirituales. Pues sí, hay muchas oportunidades y no dejen de aceptarlas alguna vez. Se supone que las pueden ir haciendo varias veces, ¿verdad? Sea de la vida ordinaria o sea de 8 días, pero no dejen de aprovechar las oportunidades que hayan. No ven a decir, no, yo las hice hace 10 años. No sé qué, no ven a quedar allí. Tengo una manita levantada de la maestra América. Adelante, América. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por este espacio. La plática realmente fue muy valiosa, me dejó con mucho para reflexionar, sobre todo esa parte de lo que retomaba me movió esa parte en la que dice, más que lo que podemos estar creando o haciendo o intentando, es como dar ese espacio para que Dios haga algo en nuestra vida y a veces no nos paramos a permitir que haya ese espacio para que Dios nos dé esa luz, nos ilumine, y eso como que me dejó para reflexión. Muchísimas gracias, Padre. Sí, América y los demás, así como lo dices, hay que dar espacio, hay que detenerse. La vida es muy acelerada, la vida tiene mucha sobrecarga. Los que trabajan en colegios están a veces muy saturados, muy sobrecargados, pero no vamos a crecer en nuestra vida humana, personal, familiar, profesional, si no damos espacios para tomar conciencia, detenernos, recapacitar, reflexionar, aprender, procesar. Bueno, ahí queda. Esa es la tarea. Pero ustedes, como son docentes, con mayor razón. ¿Alguien más te levantó la mano? Sí, gracias, América. Estelita, ¿tienes tu manita levantada? Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo también justamente enlazar esto que acaba de decir padre, buenas tardes. Esta cuestión de saturados y sobrecargados, lo quiero vincular con lo que yo había resaltado aquí, que decía usted, la pedagogía ignaciana comienza con experiencias y las tiene que uno ir procesando, pensando, asimilando, reflexionando, pero hace usted el énfasis de cómo hay que hacerlo con los alumnos, y creo que eso es como un reto, recordar, refrescar, volverlo a interiorizar, como para no dejarnos llevar justo por esta sobrecarga o esta saturación que pudiéramos tener ya en la vida diaria o en el ajetreo, para no perder como lo más valioso, ¿no? Que está relacionado con la pedagogía, ¿no? Y cómo nuestros alumnos
deben de aprender o es la mejor manera para aprender, ¿verdad? Sí, Entonces, ajá, era- exacto. Y queda esa tarea, pero ustedes, por supuesto, trabajenla en consejo de académico, en el grupo de profesores, con las autoridades y los directores para no brincarse eso, porque si no, no es verdaderamente educación, yo creo. No es, no, si se saltan esos caminos pedagógicos propios de un colegio de la compañía. Entonces, pero hay algo también muy bonito que es, así como Ignacio se deja acompañar de personas allí en Manresa, de la gente del pueblo y de los sacerdotes, y luego, pero finalmente ve que tienen que dejar de acompañar por Dios. Fíjense que ustedes, como formadores y docentes, son también acompañantes de sus estudiantes. Y es lo bonito que entonces ustedes están haciendo un trabajo como el trabajo de Jesucristo, de ir acompañando a la gente para que vaya aprendiendo, ¿verdad? A partir de experiencias, porque lo que hace Jesús mismo es ponerlos a la gente y a los apóstoles en contacto con experiencias para que vayan aprendiendo de lo que Él hace y de lo que ven. Bueno, ustedes también siéntanse acompañantes, acompañen a sus estudiantes, no se queden solamente, no, yo ya di la clase y ya con eso basta. No, no, eso no es formador ni eso es un verdadero maestro. Yo creo, ¿verdad? Perdón que lo digan los maestros, es algo más ser maestro y no es nomás decir, ya, yo ya di mi clase y con eso basta. Y si entendieron o no, eso ya no importa. No, eso, bueno, no, por favor. Entonces, hasta para esto sirve esta experiencia de Ignacio, de la pedagogía ignaciana y de los videos espirituales. Gracias, Estelita. Gracias, padre. Hay muchos comentarios ahí en el chat, padre, agradeciéndole por su plática. Dice que ahora puedo explicarme mejor esa parte de la vida de Ignacio. Ayuda a dar sentido a lo que vivimos y a entender que Dios siempre está presente. Pues esto, compartir y nutrir. Agradecer al padre Luis por un tema que puede parecer un poco complicado, de una manera tan clara para nuestra vida cotidiana. Gracias por seguir acompañándonos. Y bueno, pues muchos agradecimientos por el tiempo. Muy claros los puntos. Queda trabajo por hacer en mí. Gracias por compartir. Claro, queda eso. Miren, con que el trabajo no lo vean como algo pesado, sino cuando digo queda trabajo queda seguir dándose tiempo de interiorizar, de procesar, de reflexionar, de guardar silencio, de retomar la vida, de hacer consciente las cosas. O sea, que cada quien de ustedes tenga tiempo personales y no se sobrecarguen por asuntos de familia o de trabajo, pero también esos momentos de compartir con personas de confianza, de sus amistades y de sus compañeros, compañeras del colegio. Eso también es parte de este reflexionar y compartir. Así que no lo vean solamente como un trabajo pesado, como una tarea, que, ay, ¿qué me va a pasar si no cumplo la tarea? No, al contrario, es lo bonito que tenemos la tarea de seguir creciendo como seres humanos y como seguidores de Cristo en un camino. Y bueno, adelante, adelante con eso. Muchas gracias por la invitación y pues nos despedimos. Al contrario, padre, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a usted por este espacio para compartir y bueno, pues a nombre del Instituto Cultural Tampico de Formación Ignaciana queremos otorgarle este reconocimiento al padre Luis García Orso por impartir la conferencia La experiencia del Cardoner en la 21ª Semana Ignaciana, Tampico, Tamaulipas, a 23 de febrero del 2022. Muchísimas gracias, padre, y gracias también a todos los compañeros, todos los colaboradores que estuvieron
atentos y como dijo, hay que trabajarlo, hay que orarlo, hay que reflexionarlo y hay que examinarlo, ¿no? Entonces vamos a seguir en esto. Que sigan adelante muy bien, muy contentos ustedes con su Semana Ignaciana y con su trabajo de todos los días. Adelante, muchas gracias, hasta otra. Gracias, gracias a todos. Por ahí está una liga también en el chat para evaluar, para compartir sus experiencias de esta conferencia. Por ahí la puso Amparito en el chat, está la liga para evaluar, entonces, para evaluar la conferencia. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, buena tarde y seguimos todavía con más conferencias, vamos apenas a la mitad de esta Semana Ignaciana, seguimos todavía con más para compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Amparito, no sé si quieras... Sí, fíjese que hubo una situación de empalme y hay otra liga para acceder a la de discernimiento, no es esta. Se las voy a poner ahorita en el chat por si gustan pasarse a la otra. Van a poder hacerlo desde la liga que les pongo en este momento en el chat. Esta liga que Amparito les va a compartir ahorita es para una conferencia que está empezando, que se llama Discernir desde la compasión en un mundo injusto. Por si quieren también acompañarnos, bienvenidos. Acaba de empezar también. Listo. En el cual yo estoy ante esta